Bueno, buenos días a todos, gracias para hacernos sentir en casa aquí. Me gustaría hablar de cultura regenerativa para sentar una base para esta jornada. Vale, aquí está. Entonces, me gustaría empezar para reflexionar sobre qué es cultura. Y cultura se refiere a un conjunto de valores, de metáforas, normas, símbolos compartidos que definen cómo actuamos, cómo interactuamos como un colectivo, cómo tomamos decisiones y cómo entendemos al mundo. Cultura realmente forma nuestra identidad y nos identificamos con nuestra cultura. Es presente de manera visible, pero también de manera invisible, a través de nuestros rituales, nuestro lenguaje. Define lo que consideramos como verdadero, lo que es real, lo que es aceptable, lo que es deseable. Y no siempre somos conscientes hasta qué punto la cultura nos define. Define nuestros pensamientos, nuestras relaciones. Y si queremos aprender a cambiar cosas, es necesario que tomamos conciencia de nuestra cultura. Yo he tenido la oportunidad de vivir 5 años en Indonesia, una cultura muy diferente, y es donde me di cuenta de esta diferencia y que mi cultura europea me define mucho más de lo que pensaba. Pero la mayor parte del tiempo no somos conscientes de la cultura. Y eso puede llevarnos fácilmente a creencias que nunca cuestionamos. Hay que también entender que una cultura es algo vivo, es dinámico, cambia en el tiempo. Y no existe solo una cultura. Hay subculturas, contraculturas, y porque no siempre todos compartimos las mismas ideas, pero siempre suele haber una cultura dominante. También las culturas están relacionadas. Hay una cultura de una aldea, de un pueblo, que hace parte de la cultura de un territorio, de un país, de Europa o de la cultura occidental. Igual que para empresas tenemos la cultura de departamentos dentro de la cultura de la organización, dentro de la cultura de la economía. Entonces me gustaría empezar a hacer un zoom out hacia nuestra cultura occidental, moderna, quizás curiosamente haciendo una exploración del interior de nuestros cerebros. Los cerebros de todas las criaturas están divididos en 2 hemisferios. Eso es igual para humanos que para los animales, hasta un gusano. Y esta división surge de la necesidad universal de enfrentarse a un desafío, que es de un lado atender a la adquisición de recursos para comer y del otro lado atender a la necesidad de evitar amenazas.
y eso simultáneamente. Eso exige dos modos de atención muy diferentes. Y eso ha moldeado la evolución de dos hemisferios separados. El hemisferio izquierdo, que tiene una atención enfocada. Este modo es esencial para manipular recursos, para percibir detalles y fragmenta el mundo. El lado izquierdo de nuestro cerebro es muy bueno a hacer tareas que requieren precisión, acción rápida, como tomar comida o usar herramientas. Nuestro hemisferio derecho tiene una atención ampliada. Este modo es crucial para mantener una vigilancia sobre el entorno con el fin de detectar amenazas, pero también para ser conscientes de nuestro alrededor, de las dinámicas sociales, y nos proporciona una visión más holística del mundo y sus interconexiones. En los mamíferos, incluidos nosotros, este lado izquierdo y derecho del cerebro están separados por algo que se llama el corpus callosum, que en realidad está ahí para inhibir la conexión entre los dos hemisferios. Y gracias a esta inhibición, a esta separación, cada lado del cerebro puede hacer su trabajo, tener su enfoque. Hay solo 2% de las neuronas que cruzan a través del corpus callosum. Ian McGilchrist, psiquiatra, neurocientífico y filósofo, explora la diferencia entre el hemisferio izquierda y derecha en sus libros, sobre todo en The Master and the Emissary, y analiza cómo esto influye en nuestra cultura moderna. Y él describe cómo nuestro cerebro funciona gracias a esta evolución con un hemisferio izquierdo que tiene una visión fragmentada y mecanística. Esta parte del hemisferio ve partes, no puede ver totalidades. Se centra en los detalles. Descompone fenómenos complejos en fragmentos aislados. Tiene un enfoque analítico y solo puede ver el mundo como partes, sin contexto ni significativo. Entiende el mundo como algo muy mecánico. Del otro lado, usa la abstracción y el control. Busca poder, busca control. Necesita abstracciones. Le gusta la teoría, diagramas, mapas. Y esta tendencia a eliminar hace que no ve la riqueza de las interconexiones de nuestra experiencia vivida. También le encanta lógica y reglas. Busca certeza, respuestas claras. Tiene dificultades con la ambigüedad y las paradojas. Prefiere reglas y algoritmos explícitos y no es capaz de ver el contexto. Del otro lado, el hemisferio derecho tiene una perspectiva holística y percibe la totalidad. Percibe el mundo como una red compleja e interconectada.
reconoce que todo está cambiando todo el tiempo. Y esta comprensión holística hace que nos da una percepción más rica y dinámica de la realidad. Abraza la complejidad. Reconoce la naturaleza encarnada de la experiencia. Entiende la importancia de las emociones, la intuición, los aspectos implícitos de la comunicación. Aparecen sutilezas como el tono de voz, expresiones faciales, las metáforas, los narrativos. Le gusta lo implícito. Es sensible a los aspectos intangibles como el amor, la belleza, el sentido y lo sagrado. Percibe las conexiones en vez de las partes. Valora empatía, compasión y el sentido de pertenencia. Y eso permite una apreciación de la vida más profunda. La importancia en todo eso es el equilibrio. Necesitamos pensamiento analítico basado en reglas para ciertas tareas, mientras que necesitamos una inteligencia más holística, contextual y relacional del hemisferio derecho, para navegar las complejidades de la vida, para tener empatía, compasión, reconectar con el significativo y propósito de las cosas. Ambos hemisferios tienen que trabajar juntos y pueden hacerlo porque cada uno está separado y puede enfocarse en su parte. Si observamos hoy en día nuestro mundo, nuestra cultura moderna, occidental, podemos observar que prestamos en general más atención al mundo con el hemisferio izquierdo y poco con el hemisferio derecho. Porque hay mucha preocupación por la utilidad, la eficiencia, el poder, el control, la categorización, la planificación, lo racional. También la necesidad de certeza, la preferencia por reglas, normativa, procedimientos explícitos y una intolerancia hacia la ambigüedad, la diversidad de opiniones. Y también la pérdida del significado de la belleza y la maravilla en nuestra cultura, y por eso hay cada vez más gente que tienen dificultades en encontrar un propósito. Esta dominancia del hemisferio izquierdo también limita nuestra capacidad para la empatía y la compasión, generando una falta de cohesión social. Y también la tendencia del hemisferio izquierdo de ver el mundo como una colección de recursos hace que explotamos la naturaleza, resultando en este cambio climático. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Este tipo de pensamiento nos ha llevado a crecer y nos ha proporcionado un cierto nivel de progreso. Cuando vamos al supermercado podemos constatar este progreso. Sin embargo, también estamos experimentando la insostenibilidad de este tipo de crecimiento y desarrollo. Con eso quería establecer un entendimiento mejor de cultura y de dónde viene cultura, sobre todo nuestra cultura moderna. Entonces, ¿qué significa regeneración? La ley de la entropía nos dice que las energías en un sistema tienden hacia el desorden.
O dicho de otra manera, las cosas se degeneran, se rompen y hay que mantenerlas, arreglarlas. Pero hay otra ley, la ley de la negentropía, que se refiere a la tendencia de sistemas de incrementar su capacidad de organizar, su nivel de orden. Y es un proceso que conocemos todos. Por ejemplo, las células intestinales que tenemos todos se reemplazan más o menos cada 2, 3, 4 días, asegurando que nuestro sistema digestivo se mantenga eficiente y funcional. O la capacidad de nuestros huesos para regenerarse después de una fractura. O en la naturaleza, después de un incendio forestal, muchas especies de plantas, como los pinos, tienen semillas resistentes al fuego que germinan en un suelo enriquecido por las cenizas, iniciando un proceso de regeneración de un bosque. La palabra regeneración se refiere entonces a un proceso mediante el cual un sistema crea una nueva estructura, una nueva función, más vitalidad. Y solo existe en organismos vivos. No se aplica a máquinas. Mi bicicleta tengo que arreglarla, nunca se regenera. Y entonces es algo que detectamos en sistemas biológicos, pero también sistemas sociales, porque somos vivos. Y como una cultura es viva, también podemos regenerar cultura. Hemos dicho que la cultura se manifiesta de manera visible e invisible. Y cuando miramos estas palabras, son palabras que usamos todo el tiempo para hablar de nuestras organizaciones. Esta empresa funciona como un reloj. Vamos a impulsar el cambio. Eso es el motor de crecimiento. Hay que cambiar de marcha. Vamos a construir una base. Vamos a extraer valor. Tenemos que alcanzar masa crítica. ¿Cómo dominamos el mercado? Una campaña de marketing, un paisaje competitivo. Son expresiones que manifiestan metáforos. Y estas metáforos, principalmente, son metáforos de máquinas y de guerra, y términos militares. Por lo tanto, sin darse cuenta, a través del lenguaje, observamos que consideramos o trabajamos con empresas, personas, como máquinas. Una cultura regenerativa nos invita a ver personas, organizaciones, comunidades como vivo, interconectado. Y una cultura regenerativa tiene intuición, imaginación, valora más con el hemisferio derecho. Hemos hablado de la cultura occidental de que hacemos parte, pero cuando miramos a empresas también podemos observar culturas. Cuando yo observo el lenguaje que se usa en Distrito Natural como empresa o en Vivio como proyecto, encuentro otras palabras. Veo estas palabras.
Veo comunidad resiliente, soñar, covivienda, colaboración, permacultura, biodiversidad. Es un lenguaje diferente. Por lo tanto, es la expresión de una cultura diferente. Y sé que es verdad y que no son solo palabras, porque conozco a Iñaki hace muchos años, sé quién es y sé que el ADN de la empresa viene de él. También he tenido la oportunidad de conocer a Miquel Rico, sus valores, y he tenido la oportunidad de hablar con varias personas de la comunidad que ya se está creando. Y eso es el lenguaje que se usa. Hemos hablado de lenguaje, pero también cultura se manifiesta a través de infraestructura. Cultura e infraestructura son dos partes de la misma realidad. Eso es un ejemplo de una urbanización tradicional. Cada uno ve lo que quiere ver, pero lo que yo veo es separación. Lo que veo es linearidad. Lo que veo es agua muerta, glorificada. Lo que veo es desconexión con ciclos naturales. Lo que veo son superficies impermeables. Lo que veo es falta de naturaleza. Es una expresión de una cultura. Sin embargo, cuando miro las imágenes de la infraestructura que representa el proyecto Vivio, veo valores diferentes. Veo espacios que permiten que personas se encuentran. Veo casas que están en relación con el ciclo del sol. Veo superficies impermeables que armonizan con el ciclo del agua. Veo materiales naturales, veo mucha madera. Entonces, a través de la infraestructura que podemos observar en un paisaje, también se expresa una cultura. La idea de Vivio es traer esta cultura en que hay mucho más equilibrio, porque al final eso es cultura regenerativa, es una cultura donde usamos nuestro cerebro conscientemente, de manera equilibrada. Y como civilización lo hemos hecho. En la antigua Grecia del siglo VI a.C., en la antigua Roma del siglo I, hemos tenido momentos de cultura regenerativa. Más recién, durante el Renacimiento, los siglos XIV y XV, y el periodo romántico, al finales del siglo XVIII, son momentos en que nuestra civilización ha mostrado el potencial humano que tenemos. Entonces, el proyecto de Vivio quiere traer esta cultura para luego regenerar la cultura en un lugar específico. Las imágenes de Vivio, también no solo los renders, muestran esta cultura. Y esta cultura ya existe. Cuando construimos, no solo construimos infraestructura. Lo que veo son personas que se encuentran, que toman el tiempo para conscientemente reflexionar sobre cultura, sobre valores, sobre creencias. Y hacer esto de manera consciente es lo que puede regenerar como pensamos. También veo procesos de co-creación en que todos participan en la creación de algo que al final es una manera de vivir. Veo talleres donde conscientemente reflexionamos sobre cómo resolver conflictos para
mejorar la capacidad de vivir en comunidad. Y eso es una imagen que está hecho para el lado izquierdo de nuestro hemisferio, le encantan las mapas, pero me gustaría hacer una reflexión sobre también en organizaciones que sean privadas o públicas, donde es importante trabajar sobre cultura. Y aquí hay unos conceptos. Antes de todo, tenemos que tener clara nuestra identidad. Eso lo observamos en Vivio y en Distrito Natural. Tener una identidad muy clara. ¿Quién somos? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué es lo que queremos traer al mundo? Después, es muy importante tener una intención muy clara. Y a partir de esto, definir unos principios que nos van a guiar, que sirven como un compás, como una brújula, que no definen el trabajo que vamos a hacer. El trabajo que luego vamos probando, por eso hay que tener un proceso de aprendizaje. Hay que incluir momentos de reflexión para ver lo que estamos haciendo está bien, para poder corregir. Tenemos que cuidar nuestras relaciones, la calidad, y por lo tanto tenemos que siempre estar presente de un entorno más allá de nuestra propia organización. Y eso también se ve y se va a manifestar en el proyecto. La comunidad que se está creando de Vivio es muy consciente del entorno más allá del proyecto, de la región, y ya está pensando en cómo puede integrarse como parte de esta cultura. Por lo tanto, una conciencia del contexto que luego define cómo nos estructuramos, qué procesos aplicamos. Y eso al final llevará a unos efectos emergentes que no podemos predecir, pero efectos que van a generar algo en el mundo que es el resultado de todo este proceso. Por lo tanto, me gustaría cerrar esta introducción sobre cultura regenerativa como base de esta jornada, porque habrán una serie de presentaciones que todos son expresiones de esta cultura regenerativa. Y espero que esta semilla de una cultura que se va a poner en este terreno va a expandir y va a poder generar efectos en el territorio y va de esta manera a ayudar a regenerar la cultura local, enriquecerla y reequilibrar las partes izquierdas y derechas de nuestros hemisferios. Y con esto quiero pasar la palabra a Iñaki, que va a hablarnos más del proyecto y de Vivio.